¿Te has preguntado qué ocurre si el Estado viola tus derechos? La Constitución dice que debe repararte, y ese es solo uno de los 9 principios que veremos hoy. Hola, te doy la bienvenida a este espacio donde hablamos de derecho de una manera clara, directa y útil para todos. Soy José Correa Calderón, profesor universitario de Derecho Constitucional y Derecho Administrativo, y este canal está hecho para quienes estudian derecho, pero también para cualquier ciudadano o ciudadana que quiera entender cómo la Constitución protege sus derechos y libertades. Hoy quiero hablarles de un artículo fundamental de nuestra Constitución, que es el artículo 11. Este artículo contiene 9 principios clave que rigen el ejercicio de todos los derechos en nuestro país. Y no se trata solo de teoría. Cada uno de estos principios tiene implicaciones reales en nuestra vida cotidiana. ¿Quieres saber por qué el Estado debe reparar un daño si viola tus derechos? ¿O por qué no se puede crear una ley que limite derechos ya reconocidos? Todo esto está aquí. Así que ponte cómodo, toma nota si eres estudiante y si no lo eres, igual quédate. Entender tus derechos es el primer paso para hacerlos valer. Vamos a repasar entonces el principio número 1, que tiene que ver con la exigibilidad individual y colectiva. Los derechos pueden ejercerse de manera individual o colectiva. Eso significa que puedes reclamar un derecho solo o junto a otras personas. Por ejemplo, imagina que vives cerca de un río contaminado por desechos industriales. Tú solo podrías presentar una denuncia, pero si tú y tus vecinos se organizan como colectivo, pueden ejercer ese derecho juntos. Este principio respalda el derecho a la protesta, a la organización ciudadana y las acciones colectivas para proteger derechos comunes. El principio número 2 tiene que ver con la igualdad y no discriminación. La Constitución del Ecuador prohíbe toda forma de discriminación, sea por etnia, edad, orientación sexual, identidad de género, estado de salud, condición económica o cualquier otro tipo de discriminación. Por ejemplo, si María, una abogada con VIH, es rechazada en un trabajo únicamente por su diagnóstico, eso no solo es injusto, también es inconstitucional. Este principio protege a las personas y grupos históricamente marginados y nos recuerda que todos tenemos los mismos derechos sin excepción. El tercer principio trata sobre la aplicación directa de la Constitución. Esto quiere decir que los derechos consagrados en nuestra Carta Magna se pueden aplicar directamente, sin necesidad de que exista una ley adicional. Por ejemplo, si un policía o funcionario tiene que decidir entre obedecer un reglamento o respetar un derecho constitucional, debe aplicar la Constitución. Imagina que una persona quiera votar, pero su cédula esté caducada. Si el funcionario conoce el artículo 11, sabrá que no puede impedir ese derecho solo por un trámite administrativo. El principio número 4 tiene que ver con que nadie puede restringir los derechos de los ecuatorianos. Los derechos no pueden ser disminuidos, no pueden ser restringidos ni por leyes ni por autoridades. Eso significa que si la Constitución reconoce el derecho a la libertad de expresión, no podría aprobarse una ley que limite arbitrariamente ese derecho. Y si una norma nueva recorta un derecho ya reconocido, esa norma se considera inconstitucional. El quinto principio tiene que ver con lo que conocemos como principio pro homine. Cuando haya duda cómo interpretar una norma, debe hacerse de la forma más favorable a la persona. Eso se llama también interpretación pro persona. Por ejemplo, si una ley no es clara sobre el acceso a pensiones para personas con discapacidad, se debe interpretar de la manera que más beneficie al titular del derecho. Este principio guía a jueces, servidores públicos y abogados en el momento de resolver sus casos. El sexto principio es muy importante y tiene que ver sobre la interdependencia de los derechos. Los derechos no existen de manera aislada, están todos conectados. Imagina que una comunidad sufre un derrame de petróleo. Esto no solo afecta el derecho al ambiente, puede afectar el derecho a la salud, al agua, incluso a la vida. Cuando se vulnera un derecho, es probable que se estén vulnerando otros al mismo tiempo y por eso deben protegerse en su conjunto. Este principio también nos dice que en el Ecuador todos los derechos tienen la misma jerarquía, tienen el mismo valor. Siempre vamos a partir o siempre vamos a tener como punto de partida la igualdad en el valor de todos los derechos. Nunca podemos decir a priori que un derecho puede ser más importante que otro. El principio número 7 habla sobre el principio de cláusula abierta de los derechos. Esto quiere decir que la lista de derechos en la Constitución no se agota, no es cerrada. Aunque el texto constitucional nombra muchos derechos, también reconoce que existen otros no escritos que aparecen con el tiempo, a los que se le llama derechos innominados. Por ejemplo, el derecho a la protección de datos personales, el derecho a la desconexión digital, el derecho al proyecto de vida, son derechos nuevos, válidos, exigibles
incluso ya reconocidos en sentencias judiciales. El octavo principio tiene que ver sobre la progresividad. Los derechos no pueden retroceder, solo pueden avanzar. Esto significa que el Estado tiene el deber de garantizar más y mejores condiciones para ejercer los derechos con el paso del tiempo. Por ejemplo, si una ley regula el uso de plásticos de un solo uso, lo hará de forma progresiva. Primero prohíbe el uso en supermercados, luego en otros sectores, hasta erradicarlo de forma definitiva. El noveno y último principio nos dice que el más alto deber del Estado es respetar y garantizar los derechos. Este es uno de los principios más poderosos. Cuando el Estado vulnera un derecho, tiene la obligación de reparar el daño. Si un servidor público fue responsable, puede ser objeto de una acción de repetición, lo que significa que el Estado puede reclamarle lo pagado en el momento de la reparación. Este principio convierte los derechos en obligaciones reales, exigibles, con consecuencias jurídicas si estos se violan. En resumen, estos son los 9 principios del artículo 11 que debes tener muy claro. Primero, ejercicio individual o colectivo. Segundo, igualdad y no discriminación. Tercero, aplicación directa de la Constitución. Cuarto, no regresividad en derechos. Quinto, principio pro homine. Sexto, interdependencia y similar jerarquía para todos los derechos. Séptimo, cláusula abierta. Octavo, progresividad. Y noveno, respeto y garantía y reparación por parte del Estado. Déjame en los comentarios cuál de estos principios te pareció más importante o más necesario de aplicar hoy en el Ecuador. Y si te gustó este contenido, suscríbete a nuestro canal. Acompáñame en la próxima clase donde hablaremos sobre la reparación integral y cómo la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha logrado desarrollar esta teoría que hoy es una realidad en el Ecuador. Gracias por compartir este espacio donde el derecho deja de ser complicado y se convierte en una herramienta para vivir mejor. Nos vemos en la próxima clase.